capítulo 11. La entrega del sermón se nos dice que una vez un obispo preguntó al famoso Garrick cómo era que él produjo resultados más poderosos con su ficción que los que produjo el obispo al predicar la verdad. Señor, replicó el gran actor, la razón es obvia. Yo hablo de ficción como si fuera verdad, pero usted dice la verdad como si fuera ficción. Muchas veces la sensación de Dios se pierde, no por la preparación inadecuada sino por la presentación débil. La comida más delicadamente preparada se arruina si se la tira camino a la mesa. Eso mismo ocurre con el sermón. No lo tire mientras lo está entregando a sus oyentes. En este capítulo consideraremos cómo podemos entregar el mensaje de Dios sin perder esa vital sensación de Dios. Lección 11. 1. El discurso objetivo 1 de enero de 11. Describir los elementos necesarios de la entrega eficaz. Lección 11.2. Los ademanes objetivo 1 de febrero de 11. Distinguir entre los ademanes apropiados y no apropiados en el púlpito. Lección 11.3. Los métodos objetivos 1 de marzo de 11. Evaluar las fortalezas y debilidades del método de lectura. 2 de marzo de 11. Explicar cómo usar apropiadamente el método extemporáneo de predicar. 3 de marzo de 11. Comparar el uso de notas con otros métodos de predicación. El discurso. Describir los elementos necesarios de la entrega eficaz. La manera en que entregamos nuestros sermones es muy importante. El mensaje más cuidadosamente preparado puede ser arruinado por la entrega descuidada. Dios nos ha llamado a ser sus embajadores, que roguemos a los perdidos a que se reconcilien con Él. Por tanto, cualquier cosa que distraiga del mensaje o que entorpezca su impacto debe ser radicalmente excluida. La eternidad está en juego. Cada vez que predicamos debemos preguntarnos, ¿podría haber presentado esto mejor? Luego resuelva hacerlo así la próxima vez. Como la predicación es esencialmente una forma verbal de comunicación, la manera en que hablamos puede decir tanto como las palabras que usamos. Un cambio en el énfasis o inflexión puede alterar el significado de las palabras. Muchos misioneros han descubierto esto cuando hablan en un idioma extranjero, muchas veces con vergüenza. El psicólogo del lenguaje Albert Moravian estimó que solo el 7% de la comunicación viene de nuestras palabras, pero que 38% resulta de la manera en que decimos esas palabras y 55% de nuestros ademanes y expresiones faciales. Más la mayor parte de la preparación de nuestro sermón está dedicada a las palabras mismas. Carácter. Aunque las palabras mismas no son el elemento más importante en la comunicación, no hay discurso sin ellas. Las palabras expresan ideas y explican acciones. Si las palabras que usamos no comunican, son inútiles. W.E. Sangster narra cómo Juan Wesley cambió su manera de comunicarse usando una simple empleada doméstica para ayudarlo y que lo detuviera en cada palabra que ella no entendía. Su manuscrito se convirtió en un laberinto de manchones y escritos entre líneas hasta que él obtuvo un estilo tan claro y sin pretensiones que las personas sin una educación formal no tuvieran dificultad en seguir sus pensamientos. Cada palabra que ella no entendía la cambiaba hasta que supiera exactamente lo que él quería decir. El sabio rey Salomón notó el valor de las palabras bien escogidas. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En el mundo de la literatura, los grandes autores a menudo escriben y vuelven a escribir varias veces para asegurarse que sus piezas maestras digan exactamente lo necesario. En la predicación no podríamos ir tan lejos a menos que hagamos una práctica escribir por completo nuestros sermones. De todos modos, debemos tener cuidado en seleccionar debidamente nuestras palabras ya que el destino eterno de nuestros oyentes puede descansar en la claridad de nuestra comunicación. La predicación del Señor Jesús estaba marcada por las palabras de gracia que salían de su boca. Su lenguaje tenía una atracción que ganaba la atención de sus oyentes y comunicaba vida a ellos. Tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. Para dominar el lenguaje en que debemos hablar, podemos leer buena literatura y escuchar a oradores eficientes, y notar cómo comunican sus ideas. Pregúntese a usted mismo, ¿qué me conmovió? ¿Qué puedo aprender de esto? Nuestra meta no es juntar algunas palabras sino usarlas correctas para la ocasión, para el mensaje y para el oyente. Sin embargo, son necesarias dos palabras de advertencia. Primero, nunca diga cosas destinadas a impresionar a la gente con su elocuencia, o educación, o aún su espiritualidad. Su meta es comunicar a Cristo tan efectiva y claramente como pueda. Cualquier cosa que distraiga de él al oyente debe ser excluida radicalmente de su predicación. Como ya notamos, un visitante a Edimburgo, la capital escocesa, escuchó a dos renombrados predicadores. Después de oír al primero, él comentó con su compañero, «¡Qué predicador!». Su ánimo cambió después de escuchar predicar al segundo. «¡Qué Salvador!», declaró.
Ese predicador había hecho bien su trabajo. Mencione algunas cosas que usted pueda hacer para usar más efectivamente sus palabras. ¿Qué advertencia da el autor de este libro de texto de estudio independiente respecto al uso efectivo de las palabras? Segundo, no deje de depender del Espíritu Santo. El éxito de la predicación de Pablo no descansaba sobre palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Deje que el Espíritu le dé las palabras correctas para la ocasión. Tono. Como la manera en que decimos las palabras puede afectar profundamente su significado, es importante que prestemos atención al tono de voz que usamos. Algunos temas naturalmente demandan un tono particular de voz. Hablar del amor con una voz enojada y beligerante, o de paz de una manera agitada, o entregar de manera desinteresada una advertencia de inminente condenación al pecador no arrepentido, no convencerá a nuestros oyentes de que creemos o aún sabemos lo que estamos diciendo. Necesitamos orar por nuestros sermones hasta que el mensaje arda en nuestro corazón. Luego podremos hablar en tonos convincentes y alentadores. Decir que debemos hablar de manera natural no significa que debemos hablar en un tono de conversación como si nuestra predicación no fuera más importante que un comentario ocasional sobre el tiempo. La Biblia describe al predicador como un heraldo, uno que proclama las buenas nuevas. Un heraldo debe hablar lo suficientemente fuerte y claro para ser escuchado. Si no puede ser escuchado, su mensaje se pierde no importa cuán bien preparado esté. Pida a un amigo que lo ayude con esta tarea práctica. Párese a cierta distancia y háblele. Cuide no gritar. Aumente la distancia hasta alcanzar su máximo volumen, sin gritar. En el otoño de 1740, el gran orador cristiano, George Whitefield, predicó en Boston Common, Massachusetts, y fue claramente escuchado por más de 15,000 personas. Un siglo más tarde, otro famoso predicador, Rowland Hill, de Londres, mientras caminaba en los montes Cotswold en Gloucestershire, Inglaterra, vio derrumbarse un pozo de cascajos que enterró a 3 trabajadores. Su pedido de ayuda fue claramente escuchado en el pueblo a una milla de allí. Hoy nos hemos vuelto tan dependientes de los amplificadores que nos hemos olvidado cómo proyectar nuestra voz. Nuestra meta como predicadores debe siempre ser proclamar las buenas nuevas a todos los que podamos para que nuestros oyentes puedan a su vez conocer el mensaje que traemos. Énfasis. La monotonía mata a los sermones. Las verdades más emotivas pueden ser presentadas en una voz aburrida y monótona, y perder su impacto totalmente. La predicación monótona y aburrida debe ser un crimen. Usted está proclamando la verdad eterna y que transforma la vida. Hágalo con toda la eficacia que pueda. No todos los predicadores nacen con voces altamente expresivas, pero todos son capaces de desarrollar maneras expresivas de hablar que hará que la gente quiera escuchar. El énfasis introduce variedad en su lenguaje y atrae la atención a puntos particulares. Hay 5 maneras en que podemos enfatizar nuestras palabras: variaciones en el volumen, tono, velocidad, el uso de la pausa dramática, y la repetición. El volumen es probablemente el método más comúnmente usado del énfasis. Sin embargo, cuando Dios quiso obtener la atención de Elías, él habló en un silbo apacible y delicado. El susurro a plena voz o el susurro de escenario puede ser tan efectivo como el rugir de un huracán. Es mejor reservar el mayor volumen para los puntos altos en el sermón antes que mantener un constante nivel de volumen alto. Cambie su volumen en forma apropiada, pero no deje que su voz caiga súbitamente por debajo del nivel de clara audibilidad. El tono es la melodía de la voz, como recorrer una escala musical. Una inflexión alta al final de una oración puede convertirse en una pregunta. Al entonar diversas palabras en un nivel diferente, el sentido de la oración puede variar radicalmente. Por ejemplo, practique diciendo, Jehová es mi pastor y enfatice una palabra diferente en cada oportunidad. El punto de la oración cambia cada vez. Aunque usted no tenga mucha variación en su voz, practique la lectura pública de los pasajes de las Escrituras, poniendo tanto énfasis como pueda en los lugares apropiados hasta que su lectura viva. Combinada con las variaciones en el volumen y los cambios de tono está la velocidad. Una velocidad acelerada del lenguaje sugiere entusiasmo, interés y pasión. Sin embargo, una velocidad rápida continua se hace difícil seguir, las palabras son mal pronunciadas y se juntan unas con otras, y los oyentes se cansan. Al pronunciar algunas palabras más despacio y deliberadamente, atraemos la atención a ellas y retenemos el interés de nuestros oyentes.
El problema opuesto es el estilo lento y pesado del predicador estadista que expresa pesadas declaraciones y deja que se pierda la atención entre las palabras. Predicando de manera entrecortada, la que fue primero modelada en las charlas estilo ametralladora del locutor de noticias sociales Walter Winchell, Graham inyectó una peculiar urgencia estridente a un mensaje mayormente tradicional. ¿Qué método de énfasis de voz es el que permite que el oyente piense en un punto determinado? Al interrumpir el continuo fluir de las palabras con un uso ocasional de la pausa dramática, podemos señalar ideas particulares así como el salmista exclama Selah. Estamos diciendo, deténgase aquí y piense en esto. Las pausas son las marcas de puntuación del discurso. Ayudan al oyente a identificar los puntos importantes. Al hacer una breve pausa inmediatamente antes o después de una palabra o frase, la separamos de las palabras a su alrededor. Las pausas deben ser siempre breves, pero recuerde, ellas parecerán más largas para usted que para sus oyentes. Una pausa debe ser lo suficientemente larga como para atraer la atención al punto hecho, pero no tan larga como para enfocar la atención en el silencio. ¿Qué método de voz dice de otro modo, para que todos entiendan claramente, una declaración? Los alumnos de los escritos poéticos de la Biblia reconocen el lugar de la repetición como un medio característico de énfasis. Mientras que decir la misma cosa en las mismas palabras puede ser aburrido e ineficaz, repetir ideas con diferentes palabras es una de las herramientas más valiosas de la comunicación. Aquellos que no entendieron la primera oración podrían muy bien captar la segunda. Aún aquellos que entendieron las palabras de la primera serán impresionados con la importancia de la idea cuando la misma verdad es expresada de manera diferente. La repetición no es el eco de una frase o las últimas palabras habladas. Aunque algunos predicadores prominentes han adquirido ese hábito puede ser bastante molesto para los oyentes. Y no necesita decir cada palabra de manera diferente. Si es lo suficientemente simple para ser entendida y no necesita un énfasis especial, no atraiga atención innecesaria a la misma. Con la variedad de modos a nuestra disposición para que enfaticemos nuestros sermones, no hay razón para que nuestra entrega sea aburrida y monótona. Evite usar demasiado un tipo de énfasis. Nuestra meta debe ser dar vida a la verdad para que nuestros oyentes capten y sean conmovidos por la inmensa importancia de nuestro mensaje. Los ademanes distinguir entre los ademanes apropiados y no apropiados en el púlpito. El cuerpo humano estaba destinado a moverse. Entonces Dios lo hizo con coyunturas, músculos y un sistema nervioso. Cuando Dios llama a alguien a predicar, no le hace menos humano, sino que usa esa estructura móvil humana para expresar el Evangelio. No hay razón para que el predicador imite a una estatua parlante cuando se para ante sus oyentes. Él les ofrece la vida, que él también viva al proclamar ese Evangelio. Aunque el tema de los ademanes surge de nuestra propia personalidad, a mí personalmente me gusta que un predicador ponga su cuerpo y alma en el mensaje. Esto no significa que debe moverse salvajemente alrededor, sino que su voz debe ser enfatizada por los movimientos de su cuerpo. El acto mismo de mover sus brazos o la posición de su cuerpo puede imprimir vigor a su voz. El tipo de movimientos que hacemos debe ser determinado por el contenido de nuestro mensaje. Sacudir el puño al decir, necesitamos más amor, no parecería apropiado. Naturales. Esto se aplica en dos maneras, natural para el predicador y natural para el punto. Los ademanes que se ven extraños o que no encajan con la personalidad del predicador incomodarán a los oyentes. Algunos naturalmente usan más ademanes que otros a causa de su cultura. En la predicación, no debemos hacer menos ademanes de lo que haríamos en la conversación. En realidad, cuanto más grande es la congregación, tanto más pronunciados y enfáticos deben ser los ademanes, si van a transmitir la misma emoción. Aunque algunos ademanes pueden ser naturales para el predicador, pueden ser inapropiados para el tema. El contenido del sermón debe siempre determinar el movimiento. Los puntos amables requieren ademanes que sugieren gentileza en la cultura de los oyentes. Cuidado. No todas las culturas usan los mismos ademanes para representar la misma emoción. En muchos países mover la cabeza de lado a lado significa el no, pero en Bulgaria y en partes de Grecia significa el sí. Si usted no está seguro del significado de su gesto, averíguelo primero. Sea observador de las costumbres de sus oyentes, no sea que su voz diga no, cuando su cuerpo dice sí. Intencionales. Evite cualquier cosa que da un sentido de artificialidad a sus sermones. De todos modos, en un deseo de ser natural, sus ademanes pueden ser un poco más que manerismos nerviosos tales como jugar con los anteojos, o partes de su ropa, o las notas de los sermones.
Siendo un estudiante en Inglaterra, noté que uno de mis profesores enredaba las cintas de su toga alrededor de sus orejas mientras daba su discurso, o doblaba su corbata debajo de su mentón. Los alumnos a menudo perdían la calidad de su enseñanza al mirarlo con fascinación. Es más fácil desarrollar tales manerismos que prevenirlos. Los predicadores jóvenes especialmente tienden a adoptar los manerismos característicos de predicadores que ellos admiran mucho. Es como si el secreto de su poder espiritual radicara en sus peculiaridades antes que en su caminar con Dios. El predicador escocés, James Stewart, solía recordar a sus alumnos predicadores: sean ustedes mismos, olvídense de ustedes mismos. Sea usted mismo, porque usted puede ser usted mismo mejor que ser alguien más, y Dios le ha llamado a predicar porque Él desea usar a alguien como usted. Olvídese de usted mismo, porque las acciones conscientes de uno mismo tienden a verse artificiales o dramáticas por los demás. El movimiento ensayado cae en la misma trampa de la conciencia en uno mismo. Usted puede vencer esto, sin embargo, estando tan absorto en su sermón y tan consciente de la unción del Espíritu Santo antes de predicar que no esté al tanto de nada más que de un deseo sobrecogedor de predicar el mensaje que Dios le ha dado. Usted puede no ser tan pulido como algunos predicadores, pero brillará con el brillo del Espíritu. Cuando usted aprendía a manejar un auto, probablemente estaba muy consciente de las acciones que tenía que realizar en la secuencia correcta, pero finalmente hizo esas mismas acciones casi automáticamente. Así también es con la predicación. La mejor cura a los manerismos nerviosos es hacer algo intencional y constructivo con su cuerpo. Usted no puede hacer ademanes y meter su mano en la bolsa al mismo tiempo. Usted no puede recargarse sobre el púlpito o colgarse de él como si su vida dependiera del mismo y simultáneamente caminar por la plataforma para hacer frente a parte de su congregación. Usted no puede observar el espacio y mirar a la gente a los ojos al mismo tiempo. Haga algo positivo, y las acciones negativas serán imposibles. Variados. La repetición puede producir aburrimiento, especialmente si el predicador repite los mismos movimientos. Algunos predicadores se han ganado apodos por la manera en que mueven sus brazos. Otros recorren la plataforma de arriba a abajo como leones enjaulados. La repetición de cualquier ademán atrae la atención a sí mismo en lugar de apuntar a lo que se intenta enfatizar. De algunos ejemplos de ademanes inapropiados que usted ha observado en algún sermón. Luego contraste esos casos con el uso de ademanes apropiados en el sermón. Cuando se ha estimado que el hombre es capaz de hacer unos 700,000 movimientos diferentes con sus manos y brazos, no hay razón para limitar los ademanes a unos pocos frecuentes. Observe cómo los mimos pueden comunicar sin palabras historias completas. A menudo el ademán es más efectivo que el discurso. Por ejemplo, un encogimiento de hombros no puede ser fácilmente traducido en palabras. Aún la expresión facial o una mirada pueden hablar más elocuentemente que las palabras expresadas. En el discurso normal, el ademán debe preceder ligeramente a la palabra. En el discurso vigoroso y enérgico, debe acompañar la palabra. Nunca el ademán debe seguir a la palabra que enfatiza, parecerá melodramático. Los ademanes oportunos y apropiados dan vida al sermón. Los métodos. Evaluar las fortalezas y debilidades del método de lectura. Un sermón no es verdaderamente un sermón hasta ser predicado. Todo lo que precede al acto de la predicación es la preparación, y todo lo que sigue es una respuesta al mensaje. Solo cuando la palabra del Señor es entregada se convierte en la semilla que traerá la cosecha. Por tanto, es de gran importancia escoger un método efectivo de proclamación. Hay 3 métodos disponibles: predicar de un manuscrito completo, o enteramente sin notas, o con un breve bosquejo de notas. Cada uno de estos métodos, o la variación de los mismos, ha sido usado efectivamente por predicadores destacados. Ningún método es singularmente ungido por el Espíritu Santo, aunque algunos predicadores se sienten más cómodos con uno que con los demás. Lo que finalmente determina la elección es la preferencia del predicador, el tipo de congregación, y la naturaleza del sermón lectura. Es una buena práctica, en especial cuando uno recién comienza a predicar, ocasionalmente escribir por completo el sermón, aunque usted usará solo una versión abreviada del manuscrito en el acto de la predicación. Esto lo ayuda a concentrarse en su mensaje y a desarrollar el hábito de pensar y hablar con precisión. La mejor manera de eliminar los pensamientos divagantes en los bancos es eliminándolos en el púlpito. El sermón escrito es una gran ayuda. Aunque algunos creen que los sermones escritos limitan la inspiración del Espíritu Santo, el hecho es que si el Espíritu Santo puede inspirar al predicador al predicar, también puede inspirarlo completamente al preparar y escribir su sermón. Destacados predicadores del pasado,
tales como el líder del avivamiento norteamericano, Jonathan Edwards, o el notable escocés, Thomas Chalmers, leyeron en forma efectiva sus sermones completamente escritos. En verdad, nuestros estantes de libros serían considerablemente más pobres si algunos de los grandes expositores de la Biblia no hubieran escrito sus mensajes por completo. Evalúe las fortalezas y debilidades del método de lectura. ¿Qué advertencia señala el autor de este libro de texto de estudio independiente en cuanto a la inspiración y dirección del Espíritu Santo durante la lectura de un sermón? ¿Qué puede hacer usted como predicador para asegurarse que es sensible a las instrucciones del Espíritu Santo al leer un sermón? Para algunos predicadores el manuscrito impediría su relación con la congregación. Esto en parte es porque el predicador pierde el contacto visual con sus oyentes al mirar el manuscrito, y en parte porque el predicador pierde flexibilidad o sensibilidad a las necesidades y respuestas inmediatas de la congregación. El primer problema puede ser vencido con una familiaridad tal con el sermón que un vistazo ocasional al manuscrito sea suficiente para refrescar la memoria. Esto también ayudará al tratar con el tema de la flexibilidad. Ciertamente ningún predicador debería estar tan atado a su manuscrito que no pueda responder a la dirección inmediata del Espíritu Santo o a las necesidades de sus oyentes, y si es necesario, repetir, usar palabras diferentes, o rehacer un punto. Al preparar el manuscrito para el púlpito, usted debe mantener en claro el hecho de que usted está escribiendo un sermón para ser hablado, no una disertación, composición o artículo para ser leído. Si no viene como una palabra hablada, cámbiela. Si usted está especialmente complacido con su manuscrito y no desea desperdiciar su fina escritura, remítalo a un periódico cristiano para su publicación. En cualquier caso, no lo lea a su congregación sin ponerlo en un verdadero formato de sermón. Extemporáneo. Explicar cómo usar apropiadamente el método extemporáneo de predicar. El término extempore se refiere a la predicación de la inspiración de la ocasión sin pensamiento o preparación previa. En el uso popular, sin embargo, puede cubrir cualquier cosa desde discursos no preparados hasta hablar sin notas pero con una extensa preparación. Algunos predicadores llaman a la predicación sin notas una entrega libre y reservan el uso más propio de extempore. Nosotros consideraremos ambos en esta sección ya que muchos de los mismos principios se aplican a ambos. Aunque parece que la predicación extemporánea requiere menos esfuerzo del predicador y descansa más extensamente en el Espíritu Santo, esta es una total malinterpretación. La única reducción en esfuerzo está en la escritura del sermón mismo. Dios no ha prometido ungir a los siervos no preparados. En verdad, el Señor Jesús pasó unos 3 años preparando a sus discípulos para ser sus testigos. Puede haber ocasiones en que se nos requiera hablar con el mínimo de tiempo, o con ninguno, para la preparación inmediata. En circunstancias como esas, se nos asegura el impulso directo del Espíritu Santo. Como vimos en el capítulo 3, la preparación de un sermón realmente comienza con la preparación del predicador mismo. Sus experiencias de la vida, su caminar con Dios, y su conocimiento de la palabra de Dios, todo eso, le ayuda a ser la persona que Dios puede utilizar y quiere utilizar. Junto con la preparación personal está la preparación particular para el sermón mismo, como fue expresado en la unidad 2 y especialmente en el capítulo 4. Al buscar a Dios para su palabra para la gente y meditar en esa palabra, esta arderá en su alma hasta que no pueda dejar de decirla. La etapa final de preparación es inmediatamente anterior a la predicación, cuando, como un corredor que se prepara para comenzar la carrera, usted espera el momento en que comenzará a predicar la palabra de vida. Este breve tiempo puede ser crucial para la eficacia del mensaje. Cualquier aflicción de su espíritu, cualquier ruptura en su relación con Dios, y cualquier distracción de la tarea principal pueden impedir el fluir del Espíritu Santo a través de usted y robarle la conciencia de su unción. Satanás sabe cuán importante es esto y hará todo lo que esté en su poder para tentarle con enojos, irritación, pensamientos lujuriosos, preocupación o duda. Usted debe orar conscientemente por la unción del Espíritu Santo si desea ministrar en forma efectiva. ¿Cuáles son los peligros obvios del método extemporáneo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la predicación extemporánea? Para el predicador completamente preparado, la predicación extemporánea da la impresión de que Dios está hablando directamente a los oyentes. El predicador mantiene fácilmente el contacto visual y aprende a depender del Espíritu Santo aún al predicar. Desafortunadamente, este último factor puede degenerarse en una predicación según el antojo del momento, o volverse tan habitual que cada sermón suene básicamente igual sin importar el texto. ¿Puede pensar en algunos ejemplos de tiempos en que es posible pedir a un predicador que improvise un sermón? ¿Cómo manejaría usted tal situación en su ministerio? Probablemente el problema más común es la extensión,
Solo una ilustración o un texto más vienen a la mente, y va dentro del sermón. Este problema se acentúa más con la edad y la experiencia. Mantenga el punto y manténgalo conciso. La gente puede dejar de escucharlo antes de que usted deje de hablar. Eterno describe la verdad de Dios, no la extensión de su sermón. También el predicador puede sufrir una repentina pérdida de memoria y perder ese sermón cuidadosamente preparado. Entonces, usted puede ver por qué muchos predicadores escogen un término medio entre los extremos de la entrega libre o improvisada y usar un manuscrito completo. Notas. Comparar el uso de notas con otros métodos de predicación. Probablemente el método más popular, predicar de notas breves, permite al predicador todas las ventajas de la entrega improvisada o extemporánea mientras que minimiza los problemas asociados con ese método. Si usted tiene un pedazo de papel de un solo lado con los principales puntos claramente marcados y puede ponerlo en su Biblia al lado de su texto, un simple vistazo será suficiente para mantenerlo en línea. Muchos predicadores encuentran útil agregar unas pocas palabras de introducción y conclusión al bosquejo, tales como algunas pertinentes referencias de las escrituras y recordatorios de ilustraciones que se usarán. Recomiendo usar un solo lado de su papel para que pueda mantener una panorámica de su mensaje durante la predicación y evitar así sobreabundar respecto de una página olvidando el reverso. Si usted prefiere utilizar una agenda electrónica para sus notas de bosquejo en el púlpito, le aconsejo que tenga también una copia impresa en caso de que la batería falle o de que el archivo se borre por casualidad. En las tempranas etapas de su ministerio, usted puede encontrar útil escribir un manuscrito completo aun si reduce el sermón a notas para predicar. Con la experiencia y las crecientes demandas de su tiempo, puede descubrir que las notas para el púlpito son todo lo que usted necesita escribir. Sin embargo, si usted no tiene un manuscrito más completo, hallará más difícil predicar de nuevo ese sermón, si el Señor lo dirigiera de esa manera, sin repetir la mayor parte de la preparación. Usted también puede hallar útil dar su manuscrito completo a su esposa o a un amigo en caso de que sus notas no ayuden a su memoria. Uno de mis antiguos alumnos en la clase de predicación llegó a la nota "el gato del vecino". Su memoria le falló. ¿Qué significaba? Él decidió decir las palabras en voz alta esperando recapturar sus pensamientos volátiles, pero nada pasó. Finalmente frustrado, él anunció: "El gato de mi vecino sabe más de lo que yo iba a decir que yo mismo". Y terminó su sermón allí. Su esposa lo podría haber ayudado si hubiera conocido toda la historia. ¿Cuáles son las ventajas de usar notas como un método de predicación? Compare este método con los demás métodos de predicación. Nuestros oyentes han venido a recibir la palabra de Dios, y somos responsables ante Dios de entregarla tan clara y efectivamente como podamos. Que Dios no permita que nadie pierda el punto porque no lo presentamos propiamente. Solo la eternidad revelará el valor de la palabra bien escogida, la expresión facial sincera, o el momentáneo contacto visual desde el púlpito.